En este momento vamos a escuchar la conferencia de factores que influyen en la escasez de conductores hacia el trabajo digno. Nuestro moderador es el ingeniero César González Peña, al cual le doy el uso de la palabra. Muchas gracias, bienvenidos. Sean bienvenidos, buenos días. Me permito presentar a mi grupo de panelistas, la maestra Estefanía Díaz, el doctor Javier Hernández y el doctor Luis David Berrones. Asimismo, leo a continuación la semblanza de la maestra Estefanía. Es maestra en Administración de Empresas para la Sustentabilidad. Ha sido docente en la Escuela Superior de Comercio y Administración de la Unidad Santo Tomás y de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Energía y Movilidad en el Instituto Politécnico Nacional. Ha sido licenciada en Negocios Internacionales y maestra en Administración de Empresas para la Sustentabilidad de la Escuela Superior de Comercio y Administración de la Universidad Santo Tomás. Con experiencia profesional en logística, comercio exterior, transporte de carga y de la industria de acero. Actualmente desempeña el cargo de desarrollador logístico de importaciones en el área marítima en la XPD Global de México. Su línea de investigación es en el desarrollo sustentable y responsabilidad social sostenible y autotransporte de carga y las condiciones laborales del sector. Ha sido asociada en el programa de jóvenes Comexi y es colaboradora de los poliescenarios. La dejamos. Gracias, ingeniero. Hola, buenos días a todos. Vamos a iniciar con la conferencia, que es factores que influyen en la escasez de conductores hacia el trabajo digno. Siempre vamos a empezar por la parte general a lo particular. Esta situación que nosotros estamos presentando actualmente no nada más es a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Entonces, ¿cuál es el contexto que tenemos a nivel internacional? Como podemos verlo en la presentación, tenemos cuál ha sido la escasez a nivel internacional que se tiene, no nada más ha afectado a México, sino también a nivel internacional. Y tenemos una comparación entre el año 2022 y 2023, en donde México tuvo un aumento en la escasez de conductores de 54,000 en 2022 a 56,000 en 2023. Hay que ver pues que aumentó claramente y vamos a ir viendo poco a poco el por qué ha hecho, ¿no? A caso contrario, en Estados Unidos, como podemos observar, en Estados Unidos en 2022 hubieron 80,000, una escasez, un déficit de 80,000 operadores, y para este año para el 2023, se tiene una escasez de 64,000 operadores. ¿Qué significa esto? Bueno, que Estados Unidos tuvo, aparte de algunos factores un poquito más complejos como la inflación, el consumismo, toda esta parte que hizo que redujera también la escasez de conductores, pero también la parte en donde en la frontera con México, las condiciones laborales que encuentran los operadores en Estados Unidos son incluso mejores que las que se tienen en México. Jornadas más cortas, unidades modernas, mejores condiciones laborales, un salario pues un poquito mayor a lo que se tiene en México. Entonces tenemos esta fuga de talento donde Estados Unidos nos está quitando el personal que se tiene o los conductores en la parte de la frontera. Ahora bien, ¿qué factores han influido en México para que haya aumentado la escasez de conductores en México? Bueno, es obvio decirlo, pero la inseguridad, ¿no? Como sabemos, la inseguridad ha aumentado de manera increíble. Aquí tenemos una lista de los estados con mayor inseguridad reportadas. Tan solo en 2023 se tienen más de 13,000 robos registrados por parte de la Canacar y 2,000 de ellos fueron realizados en Estado de México, ¿no? Estos estados que estamos viendo aquí, Estado de México, Puebla, Guanajuato, San Luis Potosí, etcétera, son uno de los principales estados donde tenemos las mayores industrias, ¿no? La automotriz, la enérgica, etcétera, que el transporte de carga mueve gran cantidad de las mercancías a nivel nacional necesarias para
la economía, la activación, etcétera, y que bueno, ha tenido un gran impacto la inseguridad respecto a todo esto, a esta escasez que nos hemos enfrentado, ¿no? Porque no solo es la inseguridad, estamos enfrentando secuestros, extorsiones, corrupción, que hace que incluso los operadores ya no quieran desarrollar estas, ¿no? Y también que ya no puedan permanecer en una empresa porque las condiciones o el apoyo que una empresa pudiera darle no son las óptimas. ¿Qué otros factores son los que encontramos dentro de la escasez? Bueno, las condiciones laborales, ¿no? Tenemos desde que la actividad o el trabajo les genera, ¿no? Desde los problemas psicosociales como el estrés laboral, ¿no? Sabemos que incluso pueden llegar a tener jornadas laborales de 16 horas o más, lo cual pues es una situación muy complicada, les genera estrés, tener que llegar a una planta porque el horario de recepción es hasta las 4 de la tarde y se encontraron un accidente en la carretera rumbo a San Luis que les está retrasando su tiempo de entrega y ya no van a poder llegar. ¿Qué pasa? Les recorren la descarga y bueno, es esperarse otras 12 horas a que los decidan descargar, lo cual pues también les genera un estrés y bueno, se desencadenan otros factores como la fatiga, la somnolencia, trastornos psicosomáticos que pues bueno, sí son aquellos que pueden afectar mucho los tiempos de conducción y la forma en la que ellos se desarrollan. Consumo de alcohol y drogas, ¿no? Los que estamos dentro del sector se escucha y ya está demasiado normalizado, lo cual no es correcto decir, es que para que pueda aguantar un viaje necesita consumir algo, ¿no? Y dices, pero ¿por qué necesita hacerlo? Si realmente necesitas respetar los tiempos de conducción, los tiempos de descanso para que pueda hacerlo, pero lamentablemente la industria nos pide que seamos demasiado exigentes con nuestros conductores y que lleguen cuando se les requiere, ¿no? ¿Sabes qué? Necesito que de Altamira me lo lleves a San Luis Potosí lo antes posible, ¿no? Déjate tú las pruebas de seguridad, si acababa de llegar a puerto para poder descargar y tener que volver a salir, etcétera, ¿no? Son muchos factores que nada más no se ven incluidos en un solo viaje, sino que van más allá de lo que el conductor ya ha estado haciendo desde que inició el día o tal vez días anteriores, ¿no? La jornada de trabajo precisamente, ¿no? Se supone que tenemos un tiempo establecido en el que el conductor puede realizarlo, pero las urgencias o la exigencia que tenemos es que lo realicen en un tiempo menor al que nosotros lo requerimos. El ritmo de trabajo es muy acelerado, tienen muchos tiempos de trabajo, conducción, etcétera, lo que pues sí les afecta mucho en la manera en la que se van desarrollando, prestaciones sociales, la falta de capacitación, muchas veces no entienden cuál es la importancia o no saben por qué es necesario que se respeten los tiempos de conducción, porque es necesario que también respeten la NOM 012, que es de pesos y dimensiones, que también es muy importante que se conozcan, pero que a veces no se conoce o no se da la importancia que se requiere. También tenemos vehículos obsoletos o en malas condiciones. El 95% de la flotilla en México son hombre camión o microempresas, que son aquellas que tienen unidades de 5 a 10 y que pues obviamente van haciendo o van creciendo conforme el mercado les va dando la opción de crecer. Entonces, la opción de que puedan cambiar las flotillas en un corto plazo es muy complicado para estas pequeñas empresas, ¿no? Que a lo mejor trabajan ellos de que lo que me pagas hoy es lo que yo voy a usar para combustible al día siguiente, ¿no? Se viven al día como mucho se puede observar aquí en México. Se tienen instalaciones inadecuadas durante la carga, descarga e infraestructura, ¿no? En México se registró que en América Latina del 2010 al 2020 únicamente se destinó del PIB el 1% para infraestructura, ¿no? Lo cual pues es un valor muy pequeño a comparación de toda la infraestructura carretera que tiene México. Y también tenemos la falta de lugares de descanso. Desde la pandemia se vio afectada, ya que pues obviamente se hubo una reducción en la economía o en el flujo normal que se tiene y bueno, pues ya no se le dio presupuesto, mantenimiento de las infraestructuras ni a los lugares de descanso para que los conductores puedan realizar de manera correcta los viajes o sus actividades. Y finalmente es importante volver a retomar la corrupción y la extorsión, ¿no? Los operadores se han visto envueltos en muchos casos de corrupción y extorsión que hacen que prefieran salirse de las actividades y realizar otras donde su seguridad no se vea tan afectada. Que ahora sí vamos a la parte de hacia el trabajo digno, ¿no? ¿Por qué necesitamos hablar sobre el trabajo digno? ¿Qué es lo que necesitamos ver para tener un trabajo digno dentro de los conductores? Fortalecer los programas de capacitación.
Eso es básico para que nosotros podamos darle las condiciones adecuadas a nuestros conductores y que tanto en un entorno interno y externo puedan desarrollarse y tener las habilidades y capacidades para poder desarrollar su trabajo de la manera correcta. Promoción de la salud de los conductores, saber qué es lo que sus actividades le pueden desencadenar, pero que también se pueden prevenir. La prevención siempre va a ser clave para cualquier cuestiones de salud que podamos enfrentarnos. Disminuir el estrés, eso sí, va de la mano con la promoción de la salud, la revalorización y la profesionalización, ¿no? También debemos, fuera de la empresa, todos aquellos actores involucrados debemos de conocer la importancia que tienen los conductores para el día a día de nuestras actividades, el día a día de la economía y saber que son parte importante de la misma, ¿no? No hay que decirle que pues por no tener a lo mejor algunas condiciones favorables como nosotros, podamos a tratarlos menos, ¿no? Porque muchos de ellos han enfrentado a eso, incluso con los personales de seguridad vial, que no han sido pues de la manera más correcta con ellos, ¿no? Y es un círculo vicioso porque los conductores empiezan a volver a la defensiva, ¿no? Entonces ellos empiezan a actuar a la defensiva, nosotros actuamos a la defensiva y es un círculo vicioso en el que no se acaba la forma en la que uno ve al otro. Esta propuesta tal vez sigue siendo controversial. Las mujeres conductoras, sabemos que las condiciones actuales ni siquiera dan para que los hombres puedan desarrollar su actividad de manera correcta como debería de hacerse, pero bueno, no se quita el dedo del renglón, ¿no? Que las mujeres, que gracias a la tecnología, gracias al impulso que se está teniendo, podamos ser mujeres conductoras partícipes de esto. En el 2023 solamente se tenía registrado de toda la flotilla en México que el 2% eran mujeres conductoras. Vamos a empujar porque ese porcentaje pues pueda aumentar. Establecer instalaciones adecuadas para que nosotros podamos tener pues el impacto necesario para que los conductores puedan desarrollar sus actividades tanto internas como externas, ¿no? Tener patios adecuados dentro de la empresa para que los conductores puedan llegar a tener y a desarrollar sus actividades, y parte externa, ¿no? La parte en donde la infraestructura, los lugares de descanso son adecuados. Y finalmente modernizar la flotilla vehicular para buscar el impacto que se está buscando, porque este congreso habla hacia el 2023. ¿Qué significa hacia el 2023? La Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Okay? Y nosotros dentro del sector, por supuesto que también vamos a hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? El Objetivo de Salud y Bienestar número 3, en donde nos dice que podemos nosotros impulsar para reducir los accidentes de tránsito y evitar muertes durante los viajes que están realizando los conductores, ¿no? También tenemos el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 9, infraestructura, en donde en conjunto con el gobierno y las empresas transportistas vamos a poder fomentar que se tengan las mejores condiciones laborales, así también como el Objetivo y Desarrollo Sostenible número 8, trabajo decente y crecimiento económico, ¿no? Darle las condiciones adecuadas para que los conductores puedan tener un trabajo digno, un trabajo decente, y que podamos fomentar y crecer que la actividad, si bien actualmente es una de las más peligrosas en México, bueno, vamos a trabajar en conjunto para que se puedan mejorar las condiciones. ¿Quiénes tenemos que trabajar en conjunto? Gobierno, empresas transportistas, sindicatos, cámaras y organizaciones de autotransporte de carga, y así como los conductores y la sociedad civil. Todos debemos estar involucrados para que estos factores podamos disminuirlos y tengamos unas mejores condiciones hacia un trabajo digno. Por mi parte es todo, muchas gracias. Me permito leer la semblanza del doctor Javier Hernández. Desde octubre del 2023 se desempeña como subdirector académico de la unidad UPIXA del Politécnico. Combina sus actividades profesionales con la academia en el Instituto Politécnico Nacional en la unidad UPIXA, donde imparte las materias de ingeniería de tránsito, modelos de transporte, planeación de movilidad y transporte urbano y sistemas de transporte, así como la calidad del servicio, donde además es presidente de la Academia de Ingeniería en Transporte. Con más de 40 años de experiencia en el sector, ha sido asesor en transporte urbano de la Fundación Hewlett,
de Norest Veritas México SADCB, de transportistas concesionados de diversas organizaciones de la Ciudad de México, Estado de México y Quintana Roo. Es autor y coautor de diversos artículos de movilidad y educación, dirigido al asesorado de más de 50. Ha asesorado más de 50 tesis de titulación, además de haber coordinado la investigación sobre la pertinencia de los estudios de licenciatura del transporte en el sector. Pertenece a UPIXA en el Politécnico, siendo jefe de la Academia de Sistemas del Transporte, del Programa Académico de Ingeniería de Transporte, además de ser responsable de vinculación con la industria. Anualmente es invitado y participado como jurado y es reconocido en el ahorro de energía por parte de la CONUE. Demos la bienvenida al doctor. Gracias. Yo sí me voy a poner de pie. Me pongo menos nervioso de pie que sentado. Es un gusto estar aquí. Agradezco a la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad la invitación y la posibilidad de compartir mi experiencia con ustedes. En realidad el tema de los conductores es un tema que he venido yo revisando desde que era niño. Finalmente yo soy hijo de un chofer y pues he vivido en algún sentido desde mi niñez las condiciones que sufren o atraviesan los conductores ahora llamados, en términos de la falta de arraigo a un trabajo. Entonces, desde esa perspectiva es donde yo me he centrado, perdón, estoy viendo si ya está la presentación, yo me he centrado para tratar de incorporar esta visión que finalmente tiene mucho que ver con los factores que van a influir en esta escasez de conductores, que si bien es cierto estamos atravesando pues todos los aspectos que ahorita nos comentaba la maestra, pues nuestra realidad creo que viene todavía de una época más remota en términos de la condición que tienen los conductores. El trabajo que les voy a presentar es el resumen de una investigación que hemos venido construyendo ya más reciente, hace 3 años, con un grupo de estudiantes de ingeniería, mujeres y hombres que están participando en esto, y de mi experiencia personal en las empresas de transporte donde he tenido yo la oportunidad de trabajar. Vamos a ver un poquito de los antecedentes, las diferencias entre cuenta y sueldo, que creo que es muy importante. Quiero aquí describir muy puntualmente el problema que desde mi punto de vista hemos identificado. Hago un pequeño resumen de cómo identificar o cómo determinar el factor de conductores por unidad a partir de algunas encuestas que se aplicaron, lo que los conductores están demandando o pidiendo cuando se les pregunta directamente. Hago la definición del ecosistema del conductor, que creo que es una salida muy importante para entender esta descripción que nos había hecho la maestra en el sentido de lo que en un momento dado define como una necesidad del conductor, y hago un análisis costo-beneficio muy somero, simplemente para tener un tema de plática y que va a componer parte de la investigación que les voy a presentar. Espero que ya próximamente, si mi equipo de apoyo me ayuda. ¿Cuáles son los antecedentes que tenemos en esta parte? Fundamentalmente los conductores de transporte público, desde la época del hombre con camión, pues ganan en función de la famosa cuenta que entregan a los patrones o dueños de las unidades y hacen el pago del combustible y ellos andan quedando con un 20-30% de lo que ingresa a la unidad. Con ese recurso o con ese porcentaje del 20-30%, que normalmente se va a dividir entre 2 turnos de conductores, si es que el conductor no puede hacer el trabajo durante todo el día, va a tenerse que dividir entre 2 conductores, y con esto el conductor pues le va a dar la lana a su ayudante, que normalmente se le llama cacharpa, y que va a ser el que lo ayuda. Y por otro lado, pues también le da la propina al despachador de la terminal o la base, y pues también tiene para invitar la torta y él mismo comer a lo largo del día algún alimento. Entonces ese dinero, aparte de destinarlo al sostenimiento de su familia, pues va a distribuirlo de esa forma. El conductor en este esquema no tiene ningún tipo de seguridad social,
si llega a enfermarse alguien de su familia o él mismo, pues tiene que acudir al médico privado o a algún dispensario de los que existen, y es así como lo va resolviendo él. Evidentemente esta es una condición que en este momento es implícita a la mayor parte de nuestros conductores. Ya cuando se da la formación de empresas, el conductor ya gana un sueldo más seguro, se incluyen algunos aspectos de seguridad social para él y su familia, posibilidad de tener acceso al seguro social y quizá tiene la posibilidad ya de acceder a algunos créditos. Esto en términos muy generales pues es una de las principales ventajas que se establecieron cuando se generó este nuevo esquema. Sin embargo, los conductores percibían que ganaban menos, que era más o menos entre el 13 y 16% de lo que ingresa a la unidad, y pues la otra es que este ingreso lo reciben cada catorcena, lo reciben cada 2 semanas o cada semana en el mejor de los casos, y lo que implica que pierde acceso directo al recurso, y eso también él lo considera como una pérdida. Adicionalmente, para los conductores que trabajan ya en empresas, pues hay algún tipo de bono de productividad que puede ser por asistencia o por venta de pasajes, que de alguna forma esto le va generando a él un recurso adicional y que finalmente cuando se cumplen ciertas condiciones, pues el conductor puede ganar un poco más que lo que se refiere exclusivamente a su sueldo. ¿Cuál es la diferencia, las diferencias fundamentales entre cuenta y sueldo? Pues en la cuenta es la disponibilidad de recursos económicos diarios que tiene el conductor. Diario el conductor puede gastar dinero, puede tener acceso al recurso y puede utilizarlo para pagar el lonche del día o puede utilizarlo para pagar las propinas o lo que va a utilizar diariamente de gasto que va a dar en su casa. No se tiene ningún tipo de seguridad social. Tampoco se tiene ninguna seguridad laboral, evidentemente en el momento que le caiga mal al dueño, pues le dice hasta aquí llegaste y se acabó el contrato. No tiene ningún tipo de capacitación y existe evidentemente una incertidumbre profesional porque no sabe hacia dónde va al día, por decirlo así. En el caso de sueldo tenemos una estabilidad laboral, en teoría los conductores que ya trabajan en una empresa tienen cierta estabilidad laboral, tienen capacitación, en algún sentido, también tienen algún tipo de desarrollo personal y profesional, también en distinta tonalidad, tienen también recursos económicos semanales o quincenales, que quizá ese es uno de los principales descalabros o críticas que se le pueden dar al sistema. El problema, ¿cómo lo percibo a partir de los análisis que hemos estado realizando? El sector del transporte, tanto de personas como de mercancías, atraviesan un déficit a nivel internacional incluso. O sea, tenemos déficit internacional de falta de conductores. O sea, no es un problema exclusivamente de nuestro país, este déficit también se da pues incluso en otros países, no solamente Estados Unidos, también en Europa. A este déficit de la cantidad de conductores, el transporte urbano de pasajeros no escapa a esta situación. Existe también un déficit de conductores a nivel de transporte urbano de pasajeros, también muy relevante. Estimamos que debe ser alrededor del 20% en las empresas de transporte urbano de pasajeros. A este problema del déficit de conductores se suma el ausentismo, porque también en el gremio existe, pues no sé si puedo decirlo así, una cultura de faltar, porque no existe la sanción o porque siempre las empresas o los patrones pues lo van a recibir porque siempre tienen la necesidad de que haya conductores. Entonces existe un elevado ausentismo, nosotros hemos llegado a determinar que en algunos casos llega a ser hasta del 30%. Y todo esto influye significativamente en algo que es el interés de las empresas. Ayer se nos habló en un par de conferencias, seguramente hoy en otras, de que el compromiso que tenemos o que tienen las empresas es ofrecer un servicio de calidad. Sin embargo, este servicio de calidad, con todas las consideraciones que ayer se nos hacían, se nos hicieron muchísimas consideraciones, el punto esencial es contar con un conductor que pueda salir a manejar una unidad. Si no tenemos esta posibilidad, pues toda la calidad de la que se refería ayer, pues no se puede. Entonces, la pieza angular para lograr esto es el conductor. Entonces, es a ese nivel de crisis que representa o la falta de la plantilla completa de conductores o el elevado ausentismo que aquí se refiere. ¿Sí? Entonces, de repente creo yo, y era una reflexión que hacía ayer a partir de las presentaciones que nos hacían, o sea, los elementos de la calidad sí son muy importantes, pero para que se dé esa calidad, la pieza angular
el punto de partida es tener los conductores suficientes, porque finalmente los conductores, que dicho de paso, para la perspectiva que nosotros visualizamos, son los vendedores. Y en cualquier empresa, el vendedor es un elemento estratégico del negocio. Y aquí, y ahorita lo voy a reiterar, no estamos viendo realmente al conductor como esa pieza estratégica, como ese vendedor que está haciendo la labor todos los días de ir a transportar a un usuario para que nos ingrese o a recorrer 1 kilómetro para que suban usuarios y la empresa tenga un ingreso. Hemos perdido esa perspectiva. Entonces, aquí hago una reflexión y aquí quisiera pasarlo muy rápido, es cómo se determina el factor de conductor por vehículo. Los 2 factores que influyen para determinar el número de conductores por unidad son el programa operativo de servicio, referido a los vehículos que necesitamos tener en operación en ruta diariamente, y el ausentismo. Son los 2 aspectos que van a pegar en esto. Y tenemos 2 tipos de ausentismo, el legal y el extraordinario. El legal pues, se refiere fundamentalmente al descanso semanal o a las vacaciones anuales a las que tiene derecho el conductor, cualquier empleado, ¿sí? Y también puede asociarse aquí por la posibilidad de una incapacidad médica o de la capacitación, que desafortunadamente en muchas de las empresas se les da una vez cuando ingresan y no se les vuelve a dar capacitación hasta que empieza a haber accidentes. Entonces, esta disciplina de capacitar se vuelve fundamental. Y no solamente por la capacitación en términos de la conducción técnica económica o el manejo a la defensiva, sino porque también esto implica la atención al público usuario, también implica que ellos puedan a través de esta capacitación reconocer la importancia de estar dentro de una empresa, reconocer que la empresa les aporta elementos para dar estabilidad y seguridad. Yo lo manejo quizá de una forma muy superficial cuando menciono que es el adoctrinamiento que le podemos dar al conductor, que es la forma en que podemos convencer al conductor de por qué está con nosotros, hacerle ver los beneficios que se les otorgan por estar trabajando en una empresa. Entonces, no solamente se refiere a esa capacitación técnica que podemos ofrecer. Y el ausentismo en general, cuando faltan que porque se murió algún pariente o porque hubo un bautizo o porque hubo alguna festividad, que es un ausentismo que sin embargo no podemos limitar, sí podemos manejar dentro de ciertos niveles de control. En algunas ocasiones ese ausentismo se nos dispara y es ahí donde se nos complican las acciones que podemos tener en torno a esto. Aquí hago una breve síntesis de cómo se hace el proceso de cálculo para esto. Pues finalmente es identificar las corridas anuales de los buses, los turnos necesarios para atender esas corridas anuales, se descuentan los descansos anuales obligatorios, porque finalmente, insisto, es una forma de ausentismo. Por ahí alguna ocasión vi que ese ausentismo no lo consideraban ausentismo, es ausentismo porque no tenemos a la gente. Se descuenta el ausentismo por diversas causas, que ya es un análisis estadístico que se hace de las distintas causas, y este análisis estadístico nos va a permitir establecer parámetros límites, máximo el 2%, máximo el 1%, de tal suerte que con alarmas yo puedo identificar cuando se dispara algún tipo de ausentismo de estos, que finalmente son generales, y que de alguna forma me va a implicar tomar acciones, mejorar algún plan de médico o quizá alguna asesoría en particular de algún tema psicológico, no sé, acciones en particular que requieran establecer un programa específico para reducir ciertos parámetros cuando nosotros ya tenemos un conocimiento estadístico y establecemos un valor máximo para esto. Y finalmente, con estos elementos determinamos cuál es la cantidad de faltantes, de jornadas faltantes, y podemos establecer el factor de conductores. Aquí hago un ejemplo numérico, no los voy a aburrir ahorita con esto, pero va a quedar en la presentación por si alguien quiere analizarlo con más calmita. ¿Qué es lo que piden los conductores? Piden un alto porcentaje de los conductores sienten el gusto de trabajar, disfrutan manejar, y a pesar de ciertas condiciones que les ofrecemos, pues van a trabajar, pero no están a gusto con la empresa, porque no les ofrece las garantías, la seguridad, y es por eso que no hay lealtades en los conductores. Cuando alguien les ofrece algo más de dinero, pues se va, porque no hay lealtad, y he de señalar, subrayar, el dinero no da lealtad en el negocio,
Ustedes pueden darle el mejor sueldo y darle el mejor bono, pero si el conductor es lo único que recibe, no va a tener lealtad. Y lo que nosotros necesitamos buscar es la lealtad del conductor. Insisto, hay que entender al conductor como el elemento clave del negocio. Contar con dormitorios limpios y ventilados, no los tienen, a veces ni ventilador llegan, tienen que dormir los operadores en el autobús, cuando mejor les va, hay algunos que ni siquiera tienen esa posibilidad. Baños limpios, ventilados e iluminados en el encierro y en las terminales. Hay terminales que ni siquiera tienen baños para los conductores. Ellos tienen que resolver esa situación como puedan. O sea, pongámonos nosotros en cualquier caso de estos en una condición donde no podemos ni atender nuestras necesidades básicas. Los conductores tienen que vivir eso y hay conductores que lo viven todos los días. Entonces, imagínense el ambiente laboral que viven y a veces ni siquiera nos damos cuenta de eso. Pues es el chofer, no le damos ese sentido al conductor. Contar con conductores en terminal, esto ya fue algo muy específico, que permitan hacer la maniobra mientras el conductor estira las piernas, va al baño, toma alimentos. Órale, ya cierro. Se me acabó el tiempo. El sistema del conductor establece todos los aspectos que propicien al conductor para mantenerse en la empresa, perciben una estabilidad y en un ambiente de trabajo que se le reconoce y se le proporciona. El problema para el empresario normalmente es bueno, tenemos dos tipos de incentivos, el económico y los no económicos. Nosotros casi siempre nos centramos en los económicos, pero casi nunca vemos los no económicos, entonces tenemos que centrarnos en eso. Finalmente, el modelo económico, el modelo de negocio que planteemos, tiene que considerar tanto los no económicos como los económicos y tiene el sueldo del conductor que estar dentro de la tarifa que se va a determinar, o ya sea por kilómetro o por pasajero, para que el gobierno, y aquí hago un énfasis, para que el gobierno también reconozca la importancia social que implica atender adecuadamente este sector. Y la conclusión, pues se las dejo a ustedes. Gracias. Gracias, doctor. Me permito presentar al doctor Luis David Berrones Sanz. Desde el 2018 es miembro del Sistema Nacional de Investigación con nivel 1. En el año 2022 recibió el premio a la mejor tesis de posgrado y la presea Lázaro Cárdenas, que es el máximo reconocimiento que otorga el Instituto Politécnico Nacional por el desempeño y su productividad académica. En el 2023 obtuvo el premio de investigación sobre movilidad sustentable que entrega la organización internacional Arbertis e IUNAM. Es ingeniero en transporte, asimismo es maestro del transporte y distribución de carga por la Universidad Autónoma de Querétaro, es maestro en ingeniería industrial por la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales Administrativas de UPIXA, es doctor en logística y dirección de cadena de suministro por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, y es doctor en Ciencias Administrativas de la Escuela Superior de Comercio y Administración, la ESCA. Demos la bienvenida al doctor Luis. Muchas gracias, buenos días. Yo era el que puse el desorden que sentados, pero no alcanzo a ver, entonces voy a tener que parar. Ya me la dejaron difícil porque, bueno, las ponencias anteriores son excelentes ponentes. Entonces voy a tratar de ser muy rápido, recordar o presentar algunas investigaciones que se han realizado y relacionándolo de este factor que influye, tratar de dar un panorama general en todos los conductores. Ya mencionaban sobre el transporte de carga, mencionaban también sobre el transporte de pasajeros, principalmente enfocado a empresas consolidadas. Vamos a platicar de diferentes modos de transporte, vamos a tratar de ser muy rápidos, pero bajo el entendido de que, bueno, pues una de las principales hipótesis que se tienen para la escasez de conductores pues son las condiciones laborales. De acuerdo al IMSS, al Instituto Mexicano del Seguro Social, pues en cuestión de seguridad e higiene, los conductores o la actividad de conducir es la segunda actividad
con mayores riesgos asociados a su profesión. Esto solamente detrás de la industria de la construcción. Y nos referimos a cuestiones de seguridad e higiene como caídas, por ejemplo, de los vehículos, y que, bueno, pues presentan dentro de estos riesgos. Algunos otros, como son los accidentes viales, pues por obvias razones son los principales, los que son más afectados. Y también, como ya lo mencionaba Estefanía, pues bueno, la delincuencia, pues también ya cada vez están liderando ya en los riesgos, ¿verdad? En esta primera presentación, en esta primera lámina tenemos las características del trabajo en el transporte de ruta, es decir, los microbuses, ¿no? Lo que se le conoce como el transporte de ruta, pero específicamente de los microbuses. Entonces, tenemos que en una investigación que se realizó, donde se analizan sus condiciones laborales y de salud, se tiene un promedio de 10 horas de trabajo y que trabajan 6 días a la semana. Entonces, esto, además de que solamente el 32% de los conductores son dueños de su propio vehículo. Entonces, aunque se les conoce como hombres camión, realmente tienen una relación laboral. No es que la mayoría no son dueños del vehículo. Y tenemos un ingreso semanal de cerca de 3,500 pesos y sin acceso, o al menos la mayoría, sin acceso a la salud, ¿no? Tenemos aquí que cerca del 45% de los conductores, pues no tienen ningún servicio de salud. Los conductores, cerca del 13% manifiesta que tiene alguna enfermedad, principalmente de tipo crónico degenerativo, aunque un gran porcentaje, cerca del 45%, tiene padecimientos musculoesqueléticos, es decir, que tiene algunos dolores por los movimientos que realiza en su actividad profesional. Y bueno, lo que comentábamos de los accidentes, pues cerca del 38% pues ha tenido por lo menos un accidente dentro de su experiencia profesional. Para los conductores de tipo taxi, tienen condiciones laborales muy similares a los del transporte de microbús. En general, las enfermedades, las condiciones laborales pues son muy similares. Sin embargo, en este otro estudio se hace una comparación con las mujeres que se dedican a conducir taxi. Y entonces encontramos cosas interesantes. Por ejemplo, el 73% de las mujeres taxistas pues que tienen hijos son madres solteras. Y esto es muy importante porque se va a definir, o esto define incluso el ingreso de este grupo o este colectivo laboral. Entonces, también tenemos otro punto importante. Si podemos comparar aquí de los que han sido infraccionados, que han tenido alguna infracción de tránsito, solamente de los hombres el 8% ha tenido una infracción de tránsito, mientras que las mujeres cerca del 51%. Entonces, esto es debido a cuestiones de machismo y que los policías de tránsito, los agentes de tránsito, pues los ven como un grupo vulnerable, ¿no? para las mujeres. Digo, paran a un hombre y llegan 5 o 6 taxistas a auxiliarlos, mientras que las mujeres pues aceptan la infracción, ¿verdad? Entonces, además las mujeres también manifiestan tener mayor porcentaje de enfermedades, en este caso crónico-degenerativas, y pues también en un gran porcentaje pues tiene padecimientos musculoesqueléticos. Aquí de esta muestra que tenemos, el 97% tiene algún padecimiento de este tipo. Dentro de este estudio pues se encontró que bueno, las mujeres taxistas pues trabajan el doble que el promedio de las mujeres a nivel nacional y también trabajan más que los hombres taxistas. Y además encontramos que aunque el ingreso es el mismo, no hay diferencia en el ingreso entre los hombres y las mujeres taxistas, sí tienen que trabajar más horas para poder obtener el mismo ingreso. ¿Vale? Entonces, bueno, esto y conjunto con la escolaridad. Dentro de este estudio, bueno, pues también se encontró que es debido a que las mujeres, decíamos que el mayor porcentaje son madres solteras, y entonces
ellas manifestaban que se pierden la hora pico en el traslado o se pierden la principal clientela en las horas pico, pues precisamente es donde pierden un poco de ingresos. Entonces de ahí la importancia. En otro estudio donde se analizó el trabajo de los mototaxis, pues se encontró que bueno, pues los mototaxis pues tienen menor ingreso que los taxis convencionales y que los microbuses. Tienen, aunque hay un poco más del porcentaje son dueños o son propietarios de su propio vehículo, pues el ingreso es mucho menor, ¿no? Sin embargo, pues bueno, en este grupo también se enfrenta mucho a lo que son ya la delincuencia, esto sobre todo por los mototaxis, pues se van a zonas o puntos negros, o trabajan en puntos negros de la ciudad, y entonces ellos se ven más afectados en este tipo de delincuencia. Uno de los hallazgos que se tuvo en este estudio es que pues, resulta que en cuestión de accidentes de tránsito, pues, los mototaxis son más seguros que los microbuses y los taxis, ¿no? En cuestión de accidentes de tránsito. Pero bueno, eso es discutible porque pues, no, se compensa también con esta otra parte, ¿verdad? Dentro de los conductores de los ciclotaxis, pues se tiene que, bueno, este grupo, pues algo que llama la atención es que tienen menor estrés que los otros tipos de conductores, ¿no? Entonces, esto se trata de explicar o se puede explicar por el tiempo de conducción, que su promedio es de 6.8 horas al día, comparándolo con los otros grupos de trabajo donde, bueno, el tiempo es mucho mayor. Y pues este tiempo de trabajo en este tipo de vehículos especialmente, pues no se debe a que ellos quieran, sino se debe a la duración de las baterías de los vehículos. Y entonces esto hace que los conductores pues bueno, tengan que regresar a cargar su vehículo y por el tiempo que tardan en cargar las baterías, pues ya no trabajan o ya no deciden continuar su jornada laboral. Sin embargo, a pesar de que estos vehículos son de tipo híbrido y sí tienen que hacer esfuerzo para pedalear, no todo el tiempo es con batería, pues algo que llama la atención es que pues ni así tienen menos problemas de obesidad que otros grupos de trabajo. Entonces, al hacer pruebas de hipótesis, pues no, se encontraron algunas diferencias con los conductores de mototaxis y los conductores de taxis convencionales, y pues encontraron que los conductores de ciclotaxis tienen mayores problemas de obesidad que este otro grupo de conductores. Entonces, eso era algo que sorprendió mucho en este estudio porque pues al imaginar que si hacen esfuerzo para pedalear, pues tienen actividad física, pues se pensaría que tienen menor grado de obesidad. Sin embargo, pues bueno, no fue así. Y esto se debe principalmente a las condiciones de alimentación, ¿sale? Otro estudio donde se propone un modelo para tratar de predecir las entregas, el on-time delivery, las entregas a tiempo, con base en las condiciones laborales de los conductores, donde se analizaron una serie de variables, encontraron algo que ya mencionaba también el doctor Hernández, que sorprende que el ingreso no es un factor predominante o no es de los principales factores que se incluyeron en el modelo parsimónico, donde pues bueno, encontramos que lo principal son estas 5 variables que tiene que ver con el tamaño del vehículo, tiene que ver con el acceso a la seguridad social, a las condiciones de trabajo, tiene que ver con el tiempo de tránsito, el tiempo que conducen, tiene que ver también con el nivel de estrés al que se ven sometidos y al nivel de satisfacción. Entonces, ya para concluir, bueno, haciendo un recuento de una serie de investigaciones sobre condiciones laborales y de salud de diferentes tipos de conductores, pues se encontró que la satisfacción es la parte primordial para dedicarse a la actividad. Y vemos también que
de acuerdo a las condiciones laborales que van ofreciendo las empresas, pues se va teniendo mayor o menor problema de escasez de conductores, teniendo que mientras se van cumpliendo con algunas características como las que vemos en pantalla, de tener contratos colectivos, seguridad social, turnos, pues se van teniendo menores problemas de escasez. Y esto generalmente pues lo dan, por ejemplo, lo podemos ver en la Ciudad de México pues, con trabajadores del Estado, ¿no? Como son los sistemas de transporte que ofrecen pues, muchas mejores condiciones que otros modos de transporte. Se habla mucho ya de este cambio que se está teniendo del hombre camión a las empresas, pero bueno, las empresas continúan ofreciendo condiciones laborales que no son adecuadas para dignificar el trabajo y pues esto va creando una escasez, ya que además de que no se ofrecen buenas condiciones, pues se va perdiendo esta libertad que tienen los conductores, que es parte de lo que les atrae para este trabajo, y pues al verse ya limitados en este aspecto, pues deciden irse a otras actividades con la misma cualificación en el trabajo. Entonces estamos perdiendo muchos trabajadores porque se van y se insertan al mercado informal, al comercio. Entonces, pues bueno, pues hay que dignificar el trabajo, hay que ofrecer mejores condiciones laborales, hay que regular o atender la norma 87, las jornadas de conducción, hay que pasarla también a niveles locales, no solamente, bueno, primero que se atienda a nivel federal, hay que también atenderla en lugares, en localidades, y bueno, esto nos va a ayudar a combatir un poco la escasez de conductores. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas y nuevamente les brindamos un fuerte aplauso por sus excelentes trabajos en el marco de la 15ª Congreso Internacional del Transporte. Y no sé si todavía tengamos tiempo para alguna pregunta. Sí, sí, tenemos tiempo suficiente. Si gustan, hacemos alguna consideración con el panel o abrimos preguntas y respuestas. Sí, adelante. Muy bien, pues vamos a abrir algunas preguntas. Tenemos a lo sumo unas 4 preguntas que podamos hacer. Entonces, el joven levantó la mano primero. Adelante, por favor. En un momento. Bueno. Buenos días, buenas tardes, perdón. Muchas gracias y felicidades por su exposición. Muy interesante. Siempre es muy enriquecedor tener a la gente de UPIX aquí en Zacatenco. Les voy a hacer un par de observaciones y al final una pregunta. Tiene un aporte bastante conceptual muy interesante de todas las exposiciones de los doctores, la profesora, pero creo que estamos obviando un concepto que nadie comentó. Hablamos de capacitación y profesionalización de transportistas o de conductores, pero nadie habló de la creación. ¿De dónde vienen los operadores? No he visto estadísticas, digo aquí el día de hoy no he visto, de cuántos operadores nuevos al año hay. Y esto es porque justamente la iniciativa privada y las instituciones públicas no se preocupan por crearlos. Y por eso ese es el tema conceptual de déficit. Yo trabajo en una empresa de transporte, afortunadamente estoy como gerente de transporte, y hay mucho transportista, hay mucho conductor. El problema es que no están certificados y el problema es que vienen de ser albañiles, ser plomeros. O sea, sí creo que debemos enfocarnos más en el origen del problema, más no los efectos, que es no hay quien se encargue de crearlos, de darles, no sé, una capacitación, certificación original. Con los médicos hay escuelas, con los ingenieros hay escuelas, pero conductores hay muy pocas. Ubico Castores, Traction, por ahí la gente del Metrobús, pero creo que el problema no es el déficit, sino la creación de los mismos. Entonces, creo que debemos concentrarnos en ello. ¿Qué hacer? Sería muy interesante que hiciéramos estudios aquí en el Politécnico. ¿Qué hacer para encaminar esos esfuerzos a la creación de los mismos? Porque ya hay muchísimos. Yo hablo con unos 200 operadores al día. El problema es que tienen problemas de drogas, tienen problemas con N mañas en el transporte. Y del transporte de carga, el transporte público. Sí hay mucho, pero el problema es que son poco confiables. Y son poco confiables porque tienen orígenes muy complicados o incluso muy irregulares. ¿Ok? Es como una consideración conceptual. Y una pregunta muy breve. Me llamó la atención, doctor, lo que comentaba de los mototaxistas y los bicitaxistas. Habla de que su alimentación varía. Digo, yo vengo de un municipio periférico donde abunda muchísimo los mototaxis, los bicitaxis.
No sé si podía comentar, y va a ser una respuesta jocosa, una pregunta jocosa. ¿Qué más mal comen los mototaxistas versus los bicitaxistas para que tengan ese nivel de obesidad tan fuerte? O sea, ¿comen más garnachas? ¿Menos? Se me hizo muy jocoso, ¿no? ¿Vio algo o puede usted inferir algo de ello? Gracias. Gracias. Adelante, doctor. Bueno, lo primero que preguntaría es, pues más bien te devolvería la pregunta, pues ¿en qué empresa trabajas que no tienen escasez? Yo creo que es la única empresa en el mundo que no tiene escasez de conductores. Los conductores, ya lo mencionaban por ahí algunas estadísticas. Hay cosas extremadamente alarmantes, como en China, que faltan más de 1 millón de conductores. En Europa andan entre 300, 400 mil conductores. Entonces, pues, ¿qué empresa es y qué está haciendo? ¿O gerente de qué eres? ¿De finanzas? ¿O que no te das cuenta de que faltan los conductores? ¿Verdad? Pero algo deben de estar haciendo bien entonces tu empresa, porque aquí en México el sector batalla. Se habla de que hay un 20% de la flota que está detenida, hablando del autotransporte de carga, por las cuestiones de falta de operadores, y eso es algo que ya se viene también, ya lo viene replicando en el transporte público. Ahora, con respecto a lo que son los ciclotaxis, habría que meternos más al estudio. Hay un estudio que puedes consultar, ahí venía en la bibliografía, que habla sobre la obesidad de los ciclotaxis, de los conductores de ciclotaxi, y ahí se hace un análisis de las condiciones y de las características sociodemográficas. Entonces hay que meternos a ver las características y ahí se hacen algunas correlaciones, algunos estudios donde se tratan de identificar las variables, pero las características de los ciclotaxis son diferentes a los taxis y los microbuses. Por ejemplo, hay un alto porcentaje, cerca del 18%, ni siquiera hablan español, hablan alguna lengua indígena. El nivel educativo es mucho más bajo que el conductor de taxi microbús. En taxi microbús el promedio anda en los 9 años de educación, mientras que en los ciclotaxis la mayoría no concluyó la primaria. Entonces, la alimentación, generalmente ellos salen a su jornada laboral habiendo nada más comido un pan y un café. Entonces, eso hace que posteriormente el síndrome postprandial pues los haga, mejor conocido como el mal del puerco, ¿no? Posteriormente los hace que coman en exceso y comen lo que está a su alcance, que es lo más económico, ¿no? Entonces, efectivamente, sí consumen mucha garnacha, mucho consumo de refresco, y bueno, eso es lo que ocasiona algunas diferencias que se han identificado con respecto a los otros conductores. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Por aquí levantaron la mano, seguía el señor. Bueno, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por compartirnos su ponencia y sus conocimientos. De forma breve, estaba analizando que ustedes recalcaron demasiado en lo que es la capacitación y la dignificación del trabajo hacia los conductores, pero creo que un tema bastante importante que deberíamos de tener en cuenta es que dentro de la cadena de mando, que es de las mismas empresas, creo que los mismos trabajadores que pertenecen a la empresa son los que no dignifican el trabajo hacia los operadores. Entonces, no sé si ustedes consideren que desde ahí se debería de comenzar a atacar un poco el problema acerca de cómo están viendo las empresas transportistas a sus propios operadores, porque yo con mi propia experiencia sí puedo decirles que es muy marcada esa brecha entre, pues es solo el conductor, no solo da instrucciones y no tiene ni voz ni voto. Entonces, ¿cómo se podría generar algunas estrategias para poder solucionar este problema? Gracias. Bueno, coincido plenamente. O sea, realmente parte del problema de la dignificación que se le debe dar a los conductores radica fundamentalmente en los planes de desarrollo, de plan de vida y carrera que también tienen que aplicar a los conductores. Desafortunadamente, insisto, como lo decía hace rato en la presentación, esto no se ha dado en la mayoría de las empresas. Es un elemento, es el chofer, y no lo perciben las empresas realmente como esta piedra angular, insisto, que representan los conductores, que en cualquier empresa, cualquier otro giro, los vendedores se vuelven estratégicos para
para el giro, para lograr los ingresos esperados. Entonces, el problema que enfrentamos fundamentalmente es que no hay planes de vida y carrera, no los reconocemos en el valor fundamental que tienen los conductores. Entonces, creo que ese es el trabajo que les implica a todas las empresas en términos de sus áreas de recursos humanos o de capital humano, en términos de establecer estas estrategias. Y hay muchísimas, realmente creo que en esa parte yo no soy experto en estrategias de capital humano, pero seguramente en términos de lo fundamental sería suficiente, pero a veces no hacemos ni lo fundamental en las empresas. Gracias. Gracias, doctor. Dos preguntas más, por favor, el señor y el señor, si está de mal. Adelante, por favor. Hola, muy buenos días. Bueno, yo tengo un poco de experiencia trabajando en empresas de transporte público de la Ciudad de México y lo que he notado muchas veces es que el operador se ve igual, como ya lo habían comentado ustedes, como solamente un eslabón de la cadena. Pero también lo que he notado es mucho cómo darle el plan de carrera al operador, que se sienta bien, cómo crear esa lealtad, cómo ustedes piensan que el operador os crea la lealtad hacia la empresa, porque dijeron muy bien el doctor Javier, que muchas veces el dinero no da la lealtad, le podrás ofrecer el buen sueldo, pero nunca más, la lealtad nunca la vas a tener. ¿Cómo darle la lealtad al operador para que pueda seguir? Y, por ejemplo, eliminar algún favoritismo que llegue a haber en alguna empresa, que es lo que normalmente se encuentra en ese aspecto. ¿Cómo eliminar los favoritismos para que el operador pueda crecer en su plan de carrera, ser un supervisor, hasta incluso llegar a ser un jefe de operaciones y también crear esa lealtad? ¿Cómo le harían ustedes? Eliminar los favoritismos y crear lealtad al operador. Gracias. Pues de hecho, y si me permiten contestar, implica un cambio de cultura al interior de la empresa. Primero es entender al operador como este eslabón fundamental en el negocio. El segundo aspecto es tener realmente un buen salario, un salario justo que le permita al conductor realmente satisfacer sus necesidades desde el punto de vista de lo que requiere para vivir con su familia, pero también el hecho de que los supervisores, los coordinadores entiendan esta función del conductor. Entonces, no solamente implica la capacitación al chofer, al conductor, sino a todos los elementos que están ligados al conductor en términos de la importancia que él tiene y evidentemente el trato que debe de generar un mejor ambiente laboral. Adicional a esto, pues hay una serie de prestaciones que se le pueden ofrecer complementarias al conductor. El primero, creo que el más importante, es el reconocimiento mismo al trabajo y a su desempeño, que esto se puede dar desde a veces un simple reconocimiento en papel hasta aspectos que van, no sé, ofrecer un viaje con su familia, una beca para los hijos, ofrecer quizá opciones a la esposa para que tenga alguna actividad complementaria. No sé, existen muchísimas áreas donde se puede, un servicio médico complementario, un servicio dental, un servicio psicológico. Muchos de nuestros conductores, después de que sufren un accidente, pues tienen que enfrentar la situación pues el hecho mismo de vivir el accidente. Entonces, creo que existen muchos elementos en torno a esto. Hay conductores muy jóvenes en el sector también, fortalecer su propia formación académica, establecer ciertos planes que le impliquen que al desarrollarse, al terminar la secundaria, al terminar la preparatoria, va a ir asumiendo mejores posiciones dentro de la empresa y, como usted atinadamente señala, puede ser hasta gerente del negocio en función de que vaya creciendo y vaya creando estos lazos, estas lealtades que existen. Entonces, yo creo, no es un proceso sencillo, creo que cada empresa tiene que ver sus propios valores, sus propias coincidencias con esto que estamos platicando, pero si seguimos en el camino de no entender esta importancia que tiene el conductor, pues seguramente seguirá habiendo rotación, ausentismo y falta de conductores. Creo que implica un esfuerzo muy importante, estratégico, para las áreas de recursos humanos, pero también para que el modelo de negocio incorpore estos costos, que algunos van a ser directos los que va a ganar el conductor, otros seguramente no, pero implican un costo. Establecer un gimnasio dentro de la empresa, establecer un comedor dentro de la empresa, pues no es un beneficio económico que reciba directamente el conductor,
pero tiene que ser parte de los costos que tiene que tener considerada la empresa. Gracias, doctor. Gracias. Adelante, por favor. Sí, buenos días, mucho gusto. Es un excelente diagnóstico lo que presentaron cada uno de ustedes, que aplica mucho a lo que estamos viendo, al sector transporte. Esto aplica a nivel nacional a cualquier tipo de industria. En mi experiencia como consultor durante 40 años, he trabajado en diferentes industrias y la problemática no es muy diferente en cuanto a los temas de ausentismo, de retención del personal. Lo que hemos visto es que hay empresas muy exitosas que auténticamente reconocen el trabajo y la aportación del consultor a la generación de la riqueza, han establecido estrategias muy interesantes precisamente para eso. Y el mejor ejemplo es Bimbo, ¿sí? Entonces, aquí podríamos hablar de cosas que son muy necesarias, como la capacitación, como los planes de carrera, pero si el empresario, en mi opinión, y no sé, doctor Hernández, por ejemplo, ¿usted qué opina al respecto? Si el empresario no está consciente de eso, nada de eso va a servir y entonces la rotación que tenemos en el país, en todas las industrias, nos va a seguir impactando. Se habla del 30%, pero por ejemplo en el país hay como unos 500,000 conductores. 30% son 150,000 en un mes, en un día, en una semana, como lo quieran ver. Hablando nada más de transporte urbano, ¿sí? Entonces, hay empresas muy importantes como la que acabo de mencionar. El otro día Lorenzo Servige en alguna ocasión en una entrevista decía, hay que querer auténticamente al trabajador, que sea realmente el centro de todo este negocio, porque si no, no funciona. Y yo creo que todo esto la empresa lo tiene que hacer a través no lo puede hacer de manera aislada, tiene que ser a través de una estrategia de captación, como decía el señor, que se generen los conductores que necesita la industria, pero creemos que lo más importante es que deba ser de retención. ¿Y la retención a través de qué? De estrategias empresariales que reconozcan la aportación del valor al negocio y que el empresario, yo creo que ahí es donde falta hablar de un punto muy importante, crear en el empresario la conciencia de que si el conductor o quien sea en nuestra industria no está en las condiciones favorables para generar valor, vamos a seguir teniendo siempre el mismo problema y los programas de captación, capacitación y de todo este asunto son carísimos a nivel nacional. No sé qué opinión le merece, doctor, respecto a ese punto de vista. No, coincido plenamente. O sea, realmente si el empresario no identifica como un valor fundamental del conductor para aportar al negocio, pues evidentemente todo va a parecer intrascendente. Cualquier cosa que hagamos no va a funcionar y el problema de la falta de conductores o de alta rotación va a ir prevaleciendo. Completamente de acuerdo con usted. Nada más me regresaré un poquito a la pregunta original que nos hacían por aquí adelante. ¿Nos hacen falta escuelas de conductores? Sí, nos hacen falta escuelas de conductores y creo que es un modelo de negocio muy importante, independiente del de transporte que se tendría que explorar. Yo no me cerraría. Gracias, doctor. Adelante. Gracias. Adicional, bueno, yo siempre he dicho que para que nosotros podamos entender las condiciones de los conductores, o bien necesitas años de experiencia en el sector o haber realizado una investigación para saber cuál es el papel que tienen los conductores en la cadena de suministro, ¿no? Si bien uno que apenas acaba de entrar o que no entiende el impacto que tiene, te va a decir, es que ya me peleé con el conductor, es que ya me peleé con el que programa, incluso me han dicho, es que tú sí entiendes porque muchos de tus compañeros siempre nos peleamos porque no tenemos conductores, ¿no? O porque no pudimos programar a tiempo. Entonces, es esta falta del entendimiento y de la capacitación no solo a los conductores, sino también a la organización para que podamos entender cuál es el papel que tienen, ¿no? Si bien es necesario incluso hacer un diagnóstico estratégico para que te des cuenta de que de tu plantilla, por ejemplo, de 13 conductores que se hizo una micropyme, son 13 tu plantilla de operativo y 3 de administrativo, bueno, ¿dónde está tu mayor enfoque, no? En la parte operativa. Entonces, tú como organización tienes que hacer un cambio en tu perfil de la organización, en la misión, los valores, para que incluyas a este personal y puedas fomentar la permanencia, ¿no? Porque si bien tienes 13 unidades y únicamente tienes 11 conductores, tienes a 2 unidades detenidas que ya no te están dando lo que requieres y pues eso te está generando pérdida, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Cambies el enfoque a la empresa y le dices, necesitas empezar a hacer tu diagnóstico estratégico de tus áreas estratégicas, desde la administración estratégica hasta tu parte de capital humano, para que te des cuenta que tú como micropyme funcionas por tu personal operativo. Entonces,
haz las estrategias necesarias y te ayudamos para que tu personal pueda hacerlo, ¿no? Pero desde esta parte en donde las empresas sí tienen que hacer un cambio radical desde la administración, cosa que pues las grandes empresas como Bimbo sí lo hacen, ¿no? Pero una micropyme que vive al día es más complicado que pueda destinar recursos a mejorar o a cambiar su cultura organizacional. Sí es un reto, pero bueno, es empezar poco a poco a ver cuáles son los factores que nos están afectando para que nosotros podamos ver esta permanencia, ver este trabajo pues que es importante y que se tiene que hacer dignamente. Muy bien, muchas gracias. Una disculpa, el compañero que está ahí atrás me indican, ya se había anotado en un principio para hacer una pregunta y lo omití. Si es tan amable, por favor, adelante. Bueno, buenos días, mi nombre es Luis Puebla. Muchas gracias a todos los panelistas por lo que nos han compartido. Tengo el gusto de conocer al maestro Hernández porque hemos realizado algunos trabajos en conjunto. Lejos de hacer una pregunta, yo quiero hacer una reflexión en relación a lo que es el operario hoy en día. Yo tengo 37 años de trabajar en ese noble oficio y el cual me ha permitido crecer y entender cuál es la necesidad del operador. Hoy en día yo he escuchado muchas opiniones, sin embargo, el problema es mucho más complejo y parte de algo que no se nos ha dado en la Ciudad de México. Y esta es una tarifa técnica. He escuchado, por ejemplo, la necesidad de tener dormitorios, de tener servicios médicos, de tener gimnasio, de tener comedores y un sinfín de cosas que se escuchan muy bien. Sin embargo, hoy en día, con la transición que se ha dado de hombre camión a empresa, nos hemos encontrado que la carga social, al estar tributando todos nuestros ingresos, nos impide tener los recursos necesarios para poder ofrecer todo esto que en este momento se ha planteado. La experiencia me dice que hoy en día uno de los grandes problemas que tenemos para captar operadores es la adicción que existe hacia las drogas y ese es un problema muy grave. Hay otro problema que tenemos para captar operadores, que puedes haber la intención de un joven, voy a referir una edad, 20 años o 21 años, que tiene la necesidad ya de trabajar porque ya embarazó a una persona y se va a ser responsable. Ya no puede trabajar con nosotros aunque logremos capacitarlo, porque la norma dice que para que pueda obtener un tarjetón tipo C, debe de tener 5 años de antigüedad y eso ya lo limita. Entonces, todo esto que brevemente le estoy comentando es algo que me gustaría que se analizara, no nada más desde una investigación, sino ver la realidad de lo que pasa ahí afuera. Voy a poner algún otro ejemplo. A nivel federal existe un programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, en el cual el proyecto es muy a largo plazo, en el cual si algún joven decide o quiere aprender un oficio como la carpintería, primero lo tiene que aprender y luego tiene que acreditarse. Sin embargo, aquí nosotros damos la capacitación y pagamos la capacitación desde el primer día, sin embargo, no tenemos esa cantidad de operadores que requiere la empresa. Y nada más para cerrar esto, en el día a día, porque nosotros le dedicamos aquí con un equipo de trabajo muy importante, prácticamente 16 horas al día a la empresa, hemos detectado que un número estimado e ideal para tener la flota, el número de operadores necesario es 2.5 por cada autobús, para cumplir con la Ley Federal de Trabajo y poder ofrecerle ese descanso que necesita el operador porque está sujeto a mucho estrés. Y hoy en día, desgraciadamente, nuestro factor de operadores en ocasiones no supera el 1.2. Muchas gracias. Gracias, Luis. Adelante. Nada más. Bueno, sí. Pues nada más, es que me perdí un poco porque fue muy largo, ¿verdad? Casi daba su conferencia. Pero bueno, habría que no basarnos en la Ley Federal del Trabajo solamente, hay que ver las normas y sobre todo normas internacionales. 2.5 es muy poco, ¿no? Sobre todo si lo comparamos, decía yo, con la
por ejemplo, con las empresas paraestatales, 2.5 por vehículo es muy poco, ¿no? Por eso es que las jornadas son muy extensas y el conducir requiere una atención que no es lo mismo, como dice, no sé en qué empresa es que trabajan 16 horas, qué horror, pero no es lo mismo un empleo de oficina que un empleo conduciendo, ¿no? Entonces, un conductor que conduzca 10 horas, internacionalmente las normas en Estados Unidos y en Europa dicen que solamente pueden conducir hasta 4 horas continuas. Y, por ejemplo, en sistemas estatales, pues conducen o tienen jornadas de 6, 7 horas, incluso hasta con hora de comida, ¿no? Entonces, sí es esencial. Se habla mucho de la tarifa técnica, pero la tarifa tampoco, porque nos mete en otros problemas de elasticidad de la demanda, de sustentabilidad. Entonces, la tarifa no se puede aumentar, entonces más bien se tiene que ver otro tipo de formas de tener subsidios al transporte, que ya se tienen en algunos casos, pero aumentarlos para mejorar las condiciones laborales de los conductores. Pero sí es importante, las investigaciones, como se comentaba, sí salen a ver a campo, precisamente, pues de ahí se extrae la información, si no, pues de dónde. Pero no hay que verlo nada más desde una perspectiva, sino hay que verlo de forma general, ¿no? Entonces, bueno, pues ese sería el comentario. Muy bien, muchas gracias. Sí, efectivamente es un tema muy apasionante que está en vigencia. Eso nos está afectando a todas las empresas de transporte y tenemos que buscar alternativas que nos permitan a corto plazo poderlo brincar, trabajarlo. Es día a día y es un problema que es a nivel nacional, a nivel mundial y tenemos que buscar esa opción a corto plazo. Pero bueno, con todos los comentarios que nos dieron el día de hoy, creo que podemos trabajar conjuntamente para que esto mejore paulatinamente. Pues bien, llegamos al término de esta conferencia. Le pido que le den un aplauso a nuestros panelistas. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña entrega de parte de la AMT por su participación, si son tan amables. A la maestra Estefanía Pérez Díaz, si es tan amable, por favor. Al doctor Javier Hernández Hernández. Al doctor Luis David Berrones Sanz. Y a nuestro moderador, el ingeniero César González Peña. Gracias. Muchísimas gracias. Por favor. ¿Acá? Ok. Gracias, muy amables.